acciones sociales de nuestra fundación. 88.7 transmite FM Ciudadela. Arde la ciudad. Arde la ciudad. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Par en el Mundo. ¿Cómo estamos? Estamos ready. Estamos que no es poco. Hay cansancio en el equipo. Hay cansancio. Estuvo bravo el fin de... Muy bravo el fin de semana. Y sigue, el lunes también estuvo bravo. Y el lunes también. Ojalá hubiera sido el fin de, hubiera quedado ahí. Qué lunes, tatita. Pero bueno, hoy tenemos un lunes igual muy particular con nuestra invitada Ro. Bienvenida. Bienvenida, Ro. Gracias Buenas. por sumarte a Par en el Mundo. Después te viniste de tan lejos, pobre. Sí, la verdad. Es Valoramos verdad. mucho Sí. tu viaje. Bueno, gracias. Sí. Y Yo no puedo gracias con por la esto. invitación también, por la presencia. Bien, hoy no pusimos nuestra plaquita para comentarles de qué venía el programa, pero les contamos, Ro es Ro de Cultivando Clubes, que trabaja asesorando el comienzo de clubes canábicos y demás. Así que nos gustaría igual que te presentes vos un poquito, que nos cuentes. Bien, bueno, ahí como bien dijiste, me dedico a enseñarle a la gente y a capacitarla, asesorarla sobre cómo abrir un club de membresía en Uruguay o cómo gestionarlo, cómo realizar toda la parte administrativa correctamente, todo lo que es la burocracia, digamos, que es la parte que los que quieren hacer un club no entienden mucho, porque ellos están más con la plantita, con Claro. los ciclos de la planta, tienen de repente mucho conocimiento en esa parte, pero bueno, no saben por dónde empezar, o de repente la información no les llega bien, y bueno, ahí estoy yo para ordenarlos un poco. Soy docente de biología de formación, estudié en el IPA, acá cerquita, viví muchos años en Montevideo y bueno, y ahora estoy en la costa, pero me muevo entre Montevideo, Canelones y Maldonado mucho, que es donde se concentran la mayor cantidad de los clubes. Estoy atendiendo en una oficinita acá en Montevideo, así que una vez a la semana estoy acá. Está bueno. Y bueno, y después sí, viajo por todo el país porque a veces me convocan o hago muchas videollamadas, así que estoy presente. Hoy no estoy trabajando como profe de biología, estoy trabajando solo con clubes porque, bueno, cada vez son más. Qué bien. ¿Cuántos hay más o menos ahora en Uruguay? Bueno, ahora hay alrededor de 500 más o menos en funcionamiento. Han ido creciendo exponencialmente desde el inicio, desde que se comenzó a dar esta regulación. Allá el primer club habilitado le dieron la habilitación oficial en el 2015, si bien la ley puso a los clubes en el texto en 2013, en diciembre del 2013, que fue que se aprobó. Bueno, esto fue todo un proceso entre que primero se institucionalizara el IRCA, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, después que esto se empezara a implementar, a ver cómo hacíamos, qué le teníamos que pedir a un club canábico, pues no sabíamos, eran las primeras inspecciones eran más para ir a conocer lo que era un cultivo que para ir a fiscalizarlo. Hoy ya hay toda una institucionalidad, ya ha cambiado mucho la cosa. Hace muy poquito salió un informe que recomiendo de evaluación del mercado regulado de cannabis. Está en la página de la Junta Nacional de Drogas, salió hace muy poquito, está calentito, y hace una evaluación desde que salió la ley hasta hoy, y ahí, bueno, presenta varios datos numéricos interesantes, así que es un lindo documento, y ahí ves esto del crecimiento exponencial que te decía, o sea, no es un relato, sino que son datos comprobados. Claro. ¿Y el IRCA depende de...? El
El IRCA depende de la Junta Nacional de Drogas, Ahí va. es una partecita así, hay una oficinita acá en 18 y Convención, al lado de la Oficina de Bienes Incautados por el Narcotráfico. Todo eso junto ahí. Está todo junto ahí en Claro. el mismo edificio, pero bueno, cada vez va ganando terreno el IRCA, porque está cada vez más grande Claro. y bueno, porque ha crecido esto, pero depende de la Junta Nacional de Drogas. Que depende de presidencia después la Que Junta. depende de presidencia y bueno, y ya en su junta directiva tiene representantes. El presidente, por ley, es o sea, el director del IRCA, el presidente del IRCA, perdón, es el director de la Junta Nacional de Drogas. Tenía Ahí miedo está. ahí de pisarme Sí, sí. con los títulos, Sí. pero bueno, hay un representante del Ministerio de Ganadería, un representante del Ministerio de Salud. La Junta directiva lleva a varios miembros diferentes. Es política. Y después es una Son- junta política, ahí se va. nombran, ahí va, cada Ahí va. vez que comienza el periodo de gobierno se nombran esos Claro. cargos. Claro. Bien. Está bueno. Bueno, a mí me interesa charlar además contigo como tu recorrido dentro del mundo de la planta, porque también en tu Instagram hay un montón de información como más técnica, que les invito a que lo conozcan y lo visiten, porque hay un montón de tus posteos y tus Está muy interesante. sí, pero sí me gustaría saber cómo ha sido tu recorrido en todo este mundillo. ¿Cómo pasé de profesora de biología? Fue más grande porque empecé de ferretera, te diré, con mi papá. La historia empezó de más atrás todavía, pero en realidad, bueno, empecé como muchos en este mundo porque, bueno, fumaba prensado yo cuando era adolescente y joven adulta. A edades no recomendadas empecé a fumar y bueno, un día saqué una hoja redonda del porro y dije, nah, ya está, basta de comprar esta porquería, yo quiero cultivar. Bueno, ahí me empecé a asesorar y bueno, a raíz de eso me introduje en los foros de cannabis que habían en internet en esa época. En el año 2000, en los 2000, los cultivadores estaban todos en el under porque no estaba la ley del 2013. Entonces, bueno, yo por allá por 2009-2010 me integré al foro Planta tu Planta, que era un foro uruguayo de cultivadores uruguayos, donde todos usábamos seudónimos y caritas falsas y bueno, y mostrábamos el seguimiento de nuestro cultivo, nos aconsejábamos mutuamente y bueno, ahí aprendí un montón, conocí ya lo que eran las genéticas de cultivo, técnicas de cultivo, bueno, no sé, perlita, cosas que ahora capaz que uno las escucha más y en ese momento nadie sabía y bueno, y ahí me empecé a conectar con personas que hoy son grandes growers, referentes nacionales, gente que dirige en cultivos de empresas, de clubes, nada, que todos venimos más o menos un poco de esa cuna. O sea, yo entré en este mundillo porque me quise asesorar para no ir presa. Esa es la realidad. Sí, total. Quería saber cómo plantar y cómo, Sí. y cómo, bueno, tener lo mío para no ir presa. Y bueno, yo tenía un espacio muy pequeñito y me integré en el 2011, a fines de 2011, principio del 2012, a la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay, que era una asociación civil de autocultivadores, que lo que hacíamos era pagar colectivamente al abogado para cada vez que caía uno en cana, mandarle al abogado a que le sacara. Sí. El abogado que era nuestro referente hoy es el 2 del IRCA, Martín Fernández, así qué que bien. imagínense que la trayectoria de él también era el abogado que nos sacaba todo, hasta las herramientas de cultivo. Claro, todo, qué importante que esté ahí ahora en el IRCA, entonces. Bueno, es una persona que ha estado defendiendo a los autocultivadores, así que es interesante la conformación que tiene este IRCA nuevo y bueno, y toda esta apertura que se ha dado a la sociedad civil hoy. Y bueno, nada, y a raíz de ahí surgió la idea de hacer un cultivo colectivo. Todavía no estaba la ley, pero estaban los esbozos de que, bueno, las primeras conversaciones del proyecto de ley, ya no sé si ustedes se acuerdan, pero la ley fue anunciada en una serie de medidas por la seguridad y la convivencia, que anunció Huidobro, y entre ellas, bueno, se anunció ahí tímidamente legalizar el cannabis para luchar contra el narcotráfico, pero bueno, llevó todo un debate, discusiones, hubieron varios parlamentarios de diferentes partidos y colectivos de la sociedad civil. Entre todo ese pool de colectivos, desde AECU iniciamos lo que fue el primer club canábico. Hoy se van a hacer, ¿cuántos años ya? Porque fíjate que el lanzamiento fue el 20 de abril del 2013. ¿No? Así que estamos hablando de 13 años del lanzamiento del primer club, de la intención de hacer un cultivo colectivo en ese momento.
La ley anterior decía que se podía cultivar una cantidad razonable para el consumo. Eso está en la ley de estupefacientes allá. ¿De la razón de quién? Bueno, ahí va. Entonces, si al juez le parecía que 3 plantas no era razonable para tu consumo, caías en cana y no había chance. Entonces, la ley definió esos parámetros. Pero en ese momento nosotros dijimos, bueno, si yo puedo cultivar una cantidad razonable para mi consumo, una planta tiene que ser razonable porque yo media semilla no germina. Claro. Así que tengo que plantar una entera. Y bueno, y somos 45, que era lo que más o menos ya se venía discutiendo, 45 plantas. Claro. Una por persona, cada una con su cédula, y bueno, y todos le pagamos un cultivador, pagamos juntos un lugar, y así arrancamos en un monoambiente en Andes y 18, ahí chiquitito, con un cultivito chiquito ahí, que sacamos un par de flores de porquería en el 2013, ahí en diciembre, pero imagínate que en 2013 tener cogollos tuyos, que los había sacado un cultivo colectivo para Navidad, aparte, ¿no? Que Navidad era todo ese prensado seco, triste, y nosotros con cogollos. Porque Entonces, nosotros vamos a hacer lo de las preguntas ignorantes. Vamos a blanquear porque ¿qué pasa en Navidad? Por favor, te lo pido. bueno, la planta es estival, ¿viste? Es como el tomate, ¿no? Vos la cultivás, la germinás en primavera y la cosechás en otoño. Entonces, abril flores mil es el dicho, ¿no? Está lleno de flores en abril, y cuando viene el verano, que ya todos se armaron los cosos gigantes, ¿no? De fiesta a fiesta, empieza a subir el precio, bueno, pasan una serie de cosas en el mercado, y bueno, y en la época que no habían flores, en verano no había flores. Claro. O sea, en la época que nadie cultivaba, en verano directamente la gente casi no plantaba indoor, hoy hay mucho indoor, hoy ha cambiado un poquito la cosa. Uno en indoor puede jugar y ser Dios, digamos, y decir, bueno, hay primavera cada 2 meses acá y... Indoor es que lo metés para adentro. Que lo fabricas vos el... Cuartito de cultivo con lamparitas, aire Fabricás vos las acondicionado. condiciones. Ahí va. Exacto. O sea, vas a hacer como una especie de Dios. Ahí, yo controlo el clima, la temperatura, la humedad. Para mi plantita. Ahí va. Exactamente, eso sería, en general el indoor es asociado a mayor calidad en el cultivo, porque bueno, uno controla mejor los parámetros, ¿no? Si bien hay outdoor muy bien logrados, en el indoor no tenés el problema de, yo qué sé, la lluvia, el viento, los bichos. Claro, menos plagas y todo. Exacto. Igual me gustó el ejemplo del tomate. Cuando dijiste eso, para mí, señor que va a la feria... Entendí clarito de lo que estaba... El tomate en invierno te cuesta 100. Claro. Exacto. Y después vas ahora y tenés 2 kilos por 50. Ahí está. Y si funciona la querés cosa. plantar El tomate mercado en es así. invierno, tenés que poner una lamparita, invernadero, y hacerle Claro. creer al tomate que está en La metáfora primavera. sería el equivalente a que en su momento, cuando no había tomates frescos, comíamos unos tomates secos mezclados con cualquier cosa menos Las tomate. conservas, Tomate. viste, todas esas cosas que uno, bueno, ahí Porque está. el indoor de los tomates le encajan Bueno, otras cosas, no luz. Porque en estos 13 años se ha modificado muchísimo la cuestión. No sé, yo no veo paraguayo hace mucho. años. Capaz que estoy hablando de un privilegio enorme, Claro. pero antes en los entornos, al menos que yo circulaba, estoy hablando de hace muchos años atrás, cuando tenía, no sé, 19, 20 y ahora tengo 40, era paraguayo, y cuando aparecía una flor cada 1000 años era como un milagro. Y paraguayo Maravilloso. significa tipo menor calidad, implica. El paraguayo Automáticamente. es un porro que se trata de una manera tóxica para el organismo, porque hay que partir de esa base. El paraguayo, ¿qué pasa? Hay muchas tierras en Paraguay en las que se cultiva de manera ya histórica, bueno, en condiciones, imagínate, ¿no? Ilegal, Eso te iba a preguntar. esclavitud, todo lo que te quieras imaginar. Y bueno, y para que esa marihuana que se seca de una manera también, se corta, se tira para el piso, seca el ventilador, bueno, lonas, cosas horribles, para que llegue acá se prensa, se hace bloques, y bueno, y ese proceso genera amoníaco. Nosotros antes pensábamos que había que hacerle pis al porro para curarlo, y era por ese olor amoníaco que sentíamos que es propio de la descomposición del porro hecho un bloque. Entonces, y además que nada, ahí venía todo, hoja, palo, bicho. Yo llegué a sacar un bicho caminando, así que abrí el bloquecito y salió un bicho, así se desenroscó y salió, y fue como una polilla Y a su ahí. vez te da un dolor de cabeza.
Claro, al claro. rato- También Maraca, propio ¿no? del amoníaco, de mucha Claro, botritis, por eso. siempre tenía hongos, porque imagínate, Claro. prensar en húmedo algo Claro, se genera. claro. De hecho, uno de los logros de la ley del 2013 es que el prensado está prohibido en Uruguay. Qué No bien. podés tener marihuana prensada, Claro. porque realmente, Sí, no ¿para es qué la bueno, querés claro. prensar? Vos que no conocés, imagínate, el cogollo es como, es un proceso de floricultura, porque más allá del tomate, que tiene mucho que ver el cultivo, en el cogollo hay una especialización del proceso post cosecha muy importante, Claro, no es porque solo- se le hace un secado que tiene que tener ciertas características, ciertos tiempos. Si vos lo secás muy rápido se seca mal, tiene Claro. mal gusto, no se conservan todo el pool de moléculas que hoy se viene estudiando a nivel médico y que Sí, se sí, sí, destaca. sí, sí. Entonces, nada, la flor bien secada y bien guardada conserva un montón de propiedades y te quita todo eso malo Sí, sí, sí. que tenía. Entonces, la regulación en Uruguay, a diferencia de otros lados, si bien no accionó a lo médico, porque en Uruguay, todos los países fue, hagamos la empiezan marihuana por lo medicinal, acá no, acá la ley dice clarito, uso adulto, no médico, y el uso médico se fue enganchando después, sí fue por una cuestión sanitaria, Claro, claro, porque era totalmente riesgosa ya lo que había para fumar. Sí, se va a consumir, porque en la el realidad Uruguay. es que la gente está Y consumiendo. aparte- Vamos a hacerlo Sí, bien, sí, ¿no? sí, claro. Obviamente que uno accedía al paraguayo a través del narcotráfico. Claro, O sea, bueno. venía Y sí, en general por claro. ahí. Estaba Clarita la mirando concha. lo que mencionabas recién del informe y me resultó impactante como el que hablaban de que actualmente el porcentaje vinculado a cómo se accede al cannabis a través del narcotráfico es únicamente de algo así como un 7%. Ha bajado una Claro. enorme a lo Abismal. que era. Claro. Porque en la época del paraguayo era la mayoría de las personas Claro. accedíamos a él a través de Sí, sí, y siempre fue la búsqueda, ¿no? De esas Es así, redes. Siempre fue la búsqueda de la regulación. Sí, de hecho, el informe destaca muchas cosas, como que no aumentó la percepción de riesgo, como que no disminuyó, perdón, la percepción de riesgo, porque hubo una disminución en el consumo en jóvenes. Entonces, Claro. si bien se habla un poquito de esos discursos, en la realidad y en los números se ven cosas bastante interesantes. Y bueno, y si bien hay mucho por trabajar, porque obviamente hay que tratar de eliminar totalmente el narcotráfico y tratar de incluir a todas las personas, ese 7% también incluye a mucha gente que hoy no queda incluida dentro del mercado regulado por las mismas restricciones que Eso. tiene el registro del mercado regulado, Sos ya sea extranjero, ¿no? si sos extranjero, no residente, aunque estés viviendo en Uruguay haciendo tu trámite, lo que sea, no podés acceder. Si estás pasando de un registro a otro, tenés una ventana de 3 meses, lo que hace que si fracasaste como autocultivador, entre que te das la baja de autocultivo y Claro. te sumás a un club canábico, tenés que esperar unos 3 meses y no es que no vas a fumar esos Claro, 3 meses, ¿no? no, Claro. Si te pasás de un club a otro, lo mismo, 3 Claro. meses, Sí, ahí como también. como el corralito. ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿Cuál sería la lógica de ese plazo? Bueno, no lo sé. Vamos a preguntarle a ver qué No, reguló apareció esto. en el decreto regulatorio del 2014, no sé a quién se le ocurrió realmente. Supongo que la idea era que vos no fueras itinerante de un Claro, lugar a que otro cambiara, retirando claro, todo ojalá. el cannabis posible, Ajá. algo que en realidad no sucede porque el registro es en un portal que va tomando por persona cuánto va retirando esa persona, entonces el portal mismo te topea y si yo que sé vas a sacar más en un club te va a aparecer un cartel rojo, va a decir esta persona ya retiró lo del año cuando llegas a tus 480, entonces nada, Claro, no. controlalo vos, no me lo pongan en la ley. Si tenés ahí para controlar dónde estoy yendo. Si estoy yendo todos los días a un club distinto, supongo. No, Bu- igual no es que podés ir todos los días a un club distinto. Pero- Porque estás como que formás Claro. parte de uno y Y va siempre a cada ese. club tiene su como... Claro, pero si me doy de baja y al otro día voy a otro club, les va a saltar a ellos Sí, todos esos yo mismos creo que negocios. deben de haber habido muchas cosas de control cuando recién salió, como para también tranquilizar a mucha gente que estaba en contra, ¿no? Sí. Como darle una sensación de más cuidado. me da la Exacto, impresión. Sí. esto fue algo sin precedentes en muchos Claro. casos, si bien ya habían clubes de cannabis en otros lugares que operaban sobre todo en vacíos regulatorios, no en una regulación Claro. integral del Claro, Estado, claro. ¿no? Como es en España. En España los clubs de cannabis funcionan en el marco legal de los clubs de fumadores que bueno, que
porque ahí medio se metieron ahí, dijeron, club de fumador, tabaco, cannabis, más o menos lo mismo, espacio para fumar seguro. Y bueno, y ahí, pero bueno, el cómo adquirirlo ya es ilegal. Entonces, si bien se enmarcaron en asociaciones y tienen momentos de persecución más y menos, hoy los están persiguiendo bastante en España, no teníamos precedentes así como para decir... ¿En qué nos basamos? Como lo que hizo Uruguay, que reguló todo, cáñamo, cannabis, medicinal, recreativo, clubes, todo, y lo puso todo en órbita del Estado, y bueno, en eso había muchos voluntad. miedos, supongo que también el tema de los extranjeros también fue un miedo, ¿no? Sí, imagínate que Brasil tiene la misma cantidad aproximada de consumidores que Uruguay entero. que Uruguay de personas, entonces de todo Brasil viniéndose en ómnibus a buscar porro iba a ser una locura. ¿No? Entonces, de hecho, si han ido alguna vez a la Expo Cannabis, ven que se ve una ola de brasileros, ahora cada vez menos porque ya tienen Expo allá, pero la liberación hace que la gente tiene un llamativo. Claro, claro. Lo mismo se puso con la eutanasia, también tiene limitantes desde ese lugar, como pensando que no venga todo el mundo. Sí, con la interrupción voluntaria del embarazo también. Son como esas lógicas que hay atrás. Bueno, siempre hay gente que viene por la curiosidad, porque eso sucede, no sé, el caso de la eutanasia no me voy a meter, pero el caso de cannabis, pero bueno, tampoco es un malón en este momento, y de hecho Uruguay, que es un país del turismo y que tiene mucho turismo de vitivinicultura, hacer el paralelismo con el cannabis y utilizar métodos similares para atraer un incentivo o un turismo canábico, sería hermoso para muchos y sería una linda fuente de trabajo para los uruguayos, pero bueno, muchos tienen los miedos del prohibicionismo, del que todos vinimos, ¿no? De drogas, miedo, demonio, esos afiches que habían antiguos, que si los googlean ahí, y en ese marco surgimos con el primer club, que era lo que les estaba contando. Después salió la ley, y la ley nos dio el marco de asociaciones civiles sin fines de lucro ante el MEC, así que abrimos la asociación civil, le pusimos el piso y nos instalamos en el pleno centro de Montevideo, ya en un lugar más grande, ya pusimos las 99 plantas en flora, y el piso hasta el día de hoy opera hermosamente con un núcleo de socios participativo, y un grupo de cultivadores, porque obviamente la floricultura tiene que quedar en manos de cultivadores. Esto es un detalle importante que no mucha gente lo conoce, porque a veces la gente que está por fuera cree que todos van a regar la planta, y no funciona así, ni en mi jardín, ni en el club. Si todos regamos, se muere. Total, está buenísimo. Bueno, y obviamente a nosotros no nos puede faltar hablar un poco de lo que es ser mujer en cualquier lugar, en cualquier espacio. En este espacio me contaste un poco ahí de ese foro la otra vez, y me gustaría saber eso, cómo ha sido ser mujer en este lugar. En este ambiente. Bueno, es un rubro bastante hostil, te diré. Es un rubro con bastante olor a huevo. Hay mucho hombre. Es comparable a rubros como lo automovilístico, ¿no? Ese tipo de rubros en el que la mujer suele posar y mostrarse, ¿no? Y es histórico, y no es una percepción que me vino a mí porque hay 8M, yo qué sé qué, como a veces la gente dice, el feminismo está de moda. No. Si uno miraba, las revistas Yerba de los 90, por ejemplo, que era la literatura canábica que había en la vuelta, o las primeras revistas de cannabis que circulaban acá, o incluso la misma Soft Secret, la imagen de la mujer siempre estaba asociada a una poquita ropa, mostrándome todo ahí, agarrando el cogollo, con el porro en la boca. De hecho, la muchacha de Soft Secret estaba sentada literal arriba de un porro gigante, así como bailando table dance con el porro, ¿no? Entonces, los calendarios de Cana con mujeres desnudas, me vienen muchas cosas a la vez a la cabeza que históricamente, tenían como eso el calendario de gomería, ¿no? El canábico tenía mucho de eso. Y a su vez, el placer y la mujer, todo lo que es asociado al placer y la mujer ya está prohibido desde hace tiempo, ¿no? Podemos empezar a hablar desde la masturbación, ¿no? Que ya en la adolescencia la mujer no vayas a decir que te masturbas y el tipo, me hago 75 pajas y soy un cráneo. Entonces,
nada, el placer asociado a la mujer siempre tiene esa cuestión de que no, de prohibición, ¿no? De mirada de histérica, de loca, Sí, ¿no? sí. Y bueno, y el cannabis tiene esta intersección entre lo que es esto del placer y el consumo o uso de drogas y la mujer, y bueno, y nada, y todo este estereotipo así ¿Y de lo que sentiste de la eso? mujer objeto, y bueno, y eso hace que muchas mujeres les cueste incluso claro. acercarse a las mesas que son esencialmente de pibes, en los que todos están fumando, y bueno, y muchas mujeres hemos tenido experiencias negativas en torno al consumo de drogas y mesas de pibes. Entonces, a veces es muy difícil explicarle Sí, sí, esto sí, a los pibes. totalmente. Porque los pibes, pero nosotros no tenemos ningún problema, y mirá, Sí, y claro. acá viene la Mary Jane, está todo bien, y viene el arroz de los clubes, pero yo voy, bueno, ¿qué? Sí, Y me sí, siento, sí, sí. y tengo esta impronta de que los conozco desde el foro, ¿no? Claro, Entonces, pero no siempre pasa esto. Y bueno, yo en el foro, que era lo que te contaba un poco, cuando entré yo era Ro. Era una imagen de un pingüino con rulitos. Yo tenía el pelo corto, me le había puesto así con Photoshop horrible ahí mis rulos al pingüino de Linux que tomaba mate. Entonces era la Ro que tomaba mate. Y cuando empecé a ir a las juntadas del foro, que eran en el Presencial. under, escondidos, nadie podía llevar celular, tenía mucho eso, la gente me veía y, guau, vos sos la Ro. Porque pensábamos que eras el Ro. Claro, Entonces claro, Ro siempre hace- me hablaban como un pibe. Entonces yo era uno más. Entonces, cuando nos juntamos en la junta y nos pusimos cara, fue como, vos sos Ro. Entonces de ahí fue como una evolución. Empecé siendo Ro, después pasé a ser la Ro. Y después pasé a ser la Ro de los clubes. Claro. Fue como en pedazos. Primero, antes fui la Ro cultivadora, ¿no? Claro. La Ro de AECU, que recibía a los socios de AECU, atendía ahí como secretaria en la asociación civil mucho tiempo, en el proceso de los primeros clubes. Y bueno, y ahí empezó a caer la gente y me decía, che, ¿cómo hiciste para hacer un club? Queremos hacer uno con Claro, los amigos. Dale, sentate, yo te La cuento. representatividad que hablamos siempre. Y bueno, y ahí en la asociación estaba en Casinón y Maldonado, estuvo varios años ahí, un par de añitos. Ahí yo atendí el tiempo que estuvimos ahí físicamente. Y bueno, y después la asociación cerró y la gente me llamaba. Claro. Vos sos la Ro. Y ahí, Claro, ahí la salió propia. vos sos la Ro de los clubes, ¿no? Me llamaban y primero era un conocido, un amigo, che, vamos a juntarnos, fumamos uno y me enseñás a hacer un club. Y después me pasó el contacto tuyo un amigo y ya eran muchos desconocidos. Claro, claro, Y varios miedo. mensajes a la semana. Y bueno, y un amigo que también cultivador, el Edu, que fue el primer cultivador del piso, me dijo, Ro, yo tengo 2 hijas, los gurises no viven de buenas intenciones, empezá a laburar de esto, hacelo tu trabajo. Y bueno, y en 2021 te diré que lo terminé formalizando, si bien en 2023 abrí la empresa, no le digan a la DGI, como asesorías, y bueno, y en 2023 dejé la docencia porque ya estaba en los pasillos del liceo hablando de porro todo el día. Claro, y, claro, ya eras la Ro. y bueno, y ya era mucho. Claro, tal cual, qué bueno. Genial. Estaba la otra vez leyendo un paper, o sea, lo voy a traducir de una forma muy precaria, ¿no? Que hablaba precisamente como del el efecto del cannabis y el placer vinculado a los cuerpos feminizados y cómo favorecía o potenciaba el alcance del orgasmo y cómo era súper útil en cuestiones vinculadas al placer sexual, pero que no así funcionaba de la misma forma en los cuerpos masculinizados. Y también lo asociaba como todo esto de el estigma de ser consumidora de cannabis siendo mujer, en esto de la culpa y de la mujer como Madre. que si haces exactamente lo mismo que un pibe, Que un padre. que un padre, por ejemplo, sos una mala madre y con el pibe no pasa nada, y lo asociaban a como a este gran viaje de la culpa al sentir placer por la masturbación, el consumo de cannabis, etcétera. Y era como súper interesante, y en mi caso que soy más hippie viajada con todo el tema como de la planta y de lo ancestral y de que precisamente con la que se utiliza es la planta hembra. Claro. Como en algo que es la planta hembra y todo relacionado como a lo femenino, Total. aún está en muchos lugares como donde se toman las decisiones y donde se arman las cosas, siguen siendo como... De hecho, el macho hace masculinidades. estragos, hasta donde yo sé. Parece que algo así, que te lo poliniza. Ay, amo que... Eso lo aprendí en una antigua administración. Te lo poliniza. Entonces todavía eso.
¿No? ¿Es perjudicial? No, y es interesante esto que contás. Hay estudios incluso del uso en el embarazo, que es tan controversial, ¿no? Relacionados a cómo varía según cómo visualiza el entorno el consumo de la madre, más allá del consumo también. Y esto es interesante. Hay muchos. El problema con el cannabis a nivel mundial es que está en muchos casos prohibida y muy controlada. Entonces, al ser una sustancia controlada, cuando uno quiere hacer investigación científica, incluso pasa acá, de repente está más sometido a permisos, licencias, y en otros países incluso hasta cuesta conseguir a veces la materia prima. Entonces, tanto la materia prima, el número de muestra y todas esas cosas terminan siendo en muchos casos pequeños. Si bien esto va cambiando y cada vez hay más estudios, recomiendo mucho la página de la Asociación Internacional del Cannabis como Medicamento, como fuente para buscar información sobre el cannabis, porque ahí se publican muchos papers, pero siempre que busquemos información sobre el uso de la planta, tenemos que tener en cuenta eso, que hay muchas investigaciones que son con cannabinoides sintéticos, porque hay diferentes tipos de cannabinoides. Capaz que acá ya me voy un poco a lo técnico, pero nosotros tenemos un sistema en nuestro cuerpo, los humanos y los mamíferos, un sistema que se llama endocannabinoide, que es un sistema en el que se producen sustancias que se llaman cannabinoides, al igual que la planta. La planta produce fitocannabinoides, nosotros producimos endocannabinoides. O sea, vos sin haber fumado, estás llena de cannabinoides adentro. Y están modulando otros sistemas. Por eso es tan interesante esto del estudiar la planta a nivel médico, porque cuando tu sistema endocannabinoide se desmodula, vos podés utilizar un fitocannabinoide para volver a regularlo. Entonces ahí tenés un montón de cannabinoides, los más populares son THC y CBD, pero hay un montón, hay más de 100 estudiados, incluso por descubrir, y bueno, y otras moléculas también medicinales, terpenos, flavonoides, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El sistema endocannabinoide de cada persona es como una llave cerradura. Capaz que lo que me hizo bien a mí, a vos te hace mal. Entonces ahí es muy importante cuando uno quiere hacer una autoexploración, ya sea para el uso en el placer, para el uso para distenderme y estar tranquila. Capaz que hablando con alguien uno te dice, no, a mí me dio paranoia, y el otro, no, yo quedé pero yo en una consumo, nube. Pero tengo acá la de confianza. Yo consumo muy poquito, entonces, pero tengo acá mi de confianza. Comida. Bueno, lo interesante es eso, comprender que dentro de la parte de los estudios científicos hay estudios que son con fitocannabinoides, pero hay otros que son con cannabinoides sintéticos, y los cannabinoides sintéticos se ha demostrado que tienen una toxicidad en el organismo enorme, que generan otro tipo de efectos adversos que los fitocannabinoides no generan. Entonces, esto es interesante, sobre todo cuando vemos estudios de afuera, muchos tienen cannabinoides. Ya si ves cannabinoides sintéticos, empezás a sospechar del estudio. Por más que diga el cannabis dio que, no sé, la mayoría de la gente tiene hambre, pero usaron un cannabinoide sintético. Bueno, es otra cosa. Una sustancia diferente. Está buenísimo. Y bueno, a nivel internacional, porque acá, por ejemplo, tenemos muchas limitaciones para, no sé, pagar en la farmacia con débito, porque la bancarización es compleja también. ¿Cómo está a nivel internacional el tema de la regulación y demás? Bueno, la cuestión de la bancarización es un problema que afecta a Uruguay y que no viene desde Uruguay, sino que viene, como bien dijiste, desde afuera. Es una política que viene del Bank of America y de todas las cuentas que operen en dólares con cannabis. Y bueno, nosotros operamos con el Banco Central, así que todo lo relacionado a eso, que diga cannabis, te lo cierran, o que trabaje con cannabis. Es un problemón para todos los actores de esta regulación, incluso para el mismo IRCA, para el gobierno, porque ellos quieren que esto funcione, y bueno, y tuvieron muchos problemas. Las primeras importaciones tuvieron sus trancas también burocráticas por esta situación, y bueno, y los clubes de membresía no quedan ajenos a este problema, porque no pueden tener una cuenta bancaria. Eso hace que tengan que trabajar en efectivo, y el club tiene que mover a veces grandes cantidades de dinero, entonces moverlo en efectivo es complicado. Terminás trabajando con la cuenta del presidente, el presidente tiene miedo que lo criminalicen porque le ponen buchitos de plata a su cuenta, bueno, nada, es un problemón. Ahora hace poquito se juntó, tuvimos la primera reunión en la que yo estoy parte como miembro suplente del Consejo Nacional Honorario del IRCA. Allí está citado un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, y bueno, y también es uno de los temas que se va a hablar para tratar de buscar la mejor manera posible para destrabarlo, pero bueno, es un
un problema que, o sea, es un orden superior que nos aqueja a todos los uruguayos. Pero por notas decirlo de alguna apertura. manera. Es que nunca fue un problema desde nuestro gobierno, y ese es el tema. O sea, fue un problema que ya de pique vino de afuera, y el gobierno nuestro ha buscado todas las maneras de destrabarlo. Entonces, bueno, la idea es un poco... No sé si todas las maneras, tampoco me voy a poner así, porque no sé qué tan prioritario en el o sea, en el orden de las políticas nacionales, imagínate que el cannabis queda medio abajo. No es prioridad destrabar el tema cannabis, sino, yo qué sé, sacar la gente de la calle, bajar la delincuencia. Entonces, no sé en qué orden de la discusión está, pero sí fue algo que se trajo en la reunión del viernes pasado, que fue nuestra primera reunión del Consejo Nacional Honorario. Apareció arriba de la mesa y que, bueno, se iba a buscar algún mecanismo ahí para mover eso, porque a todos, empresas licenciatarias de cannabis, tanto las que venden para la farmacia, las que venden los medicamentos, las que exportan, los clubes, todos los que digan cannabis, las empresas aseguradoras que quieren asegurar cultivos, porque recibir plata del club canábico no la pueden bancarizar. Entonces, y están acostumbradísimos a sacar de la cuenta débito, pero no tienen débito. Bueno, es todo bastante, pero no es un problema uruguayo, así que bueno, ahí más o menos nosotros lo venimos esquivando y nadie ha sido criminalizado por usar su cuenta personal. Sí, es un problema que se ha dado con ciertas banderas de pago en muchas plataformas donde se vende contenido sexual, inclusive, bueno, yo que soy más de los videojuegos, algunos tipos de juegos de contenido sexual también sufrieron algún tipo de censura también por parte de Visa, de Master. Está bastante conservador, inclusive esa gente está. Sí. Es así. Bueno, yo no tengo más preguntas importantes ahora que me estoy acordando, la verdad, en este momento. Ya les quiero saber todo cómo funciona el sistema de endocannabinoides. Sí, eso quedé re loca, voy a salir de acá a buscar. Bueno, te digo, la profesora de biología, con la clase que recibimos acá, ¿Cómo vamos a hacer para hacer cortecitos de todo esto? Pues nosotros tenemos ideas como hacer un par de clips. Soy multirrubro, no sé si soy apasionada de la planta. Entonces, bueno, si bien trabajo con el tema clubes, porque fue lo que... La gente me terminó obligando, porque la gente me lo pedía. No fue algo que yo quise, no fue que me levanté un día y dije, ay, voy a asesorar clubes. Tenía tanta gente que dije, bueno, voy a abrir una empresa porque me están depositando plata por esto y después cómo le explico a un juez que esta plata no estoy vendiendo porro, estoy asesorando clubes, le estoy enseñando a la gente a hacerse un club. El verdadero por demanda popular. Así que, pero no sé, a mí que no estoy tan relacionada a eso, me parece hermoso que quien te asesore sea alguien que está en esa desde siempre y que tiene cercanía con todo, con la planta, con la comunidad. Como haces con otras cosas, ¿verdad? Vos tenés que hacer la declaración jurada de DGI ahora para el IRPF. ¿A quién le va a preguntar? ¿A un contador? ¿No es cierto? Claro. O sea, que si te mandás por las tuyas, puedes hacer cualquier Pero aparte macana. creo que me daría mucho más miedo generar un club todavía que duraría eso. muchísimo, por más que tenga la norma habla de una responsabilidad, o sea, ir a buscar a alguien que sepa, habla de lo quiero hacer bien. Claro. O sea, y históricamente en esto de los grises famosos, que ahora se hablan mucho, han vuelto en boga, se habían silenciado un poco, pero ahora aparecieron de vuelta los grises. Esta palabra gris, que es sociológica, es un término que sale de la Católica, de estudios sociológicos en relación al mercado del cannabis en Uruguay, no existe a nivel jurídico. La gente habla mucho de los grises, pero cuando vos estás frente al Poder Judicial no hay gris, el gris es negro. Y perdón por la tipología de colores que no me gusta, repito, prefiero hablar de legal e ilegal, esto de que es no hay un semilegal. Claro, Entonces, lo entiendo a nivel sociológico, pero a veces me da la sensación de que la gente como que pierde un poquito esa percepción del riesgo y bueno, y nos ha pasado a los actores canábicos que de repente determinadas situaciones que para nosotros son parte de la cultura, como es compartir cogollos, ¿no? Como es yo te doy mi 24K y vos me das tu Oje Kush, como es yo te doy mi plantín y vos me das tu plantita, ¿no? O intercambiamos clones, o hoy me quedé sin porro y vos me das un frasco y la próxima temporada yo te doy un frasco, ¿no? Pasaron a ser delitos y personas terminaron hasta presas por situaciones relacionadas a este tipo de grises que han ido apareciendo. Entonces,
bueno, ahí hay un problema muy grande que también la sociedad civil está como bastante poniéndolo arriba de la mesa para que se note que en esto de endurecer las penas contra el microtráfico que se ha hecho en esta historia con la ley de urgente consideración y con diferentes medidas ahí, el Código Penal abreviado, bueno, diferentes medidas ahí para endurecer las penas a microtraficantes, se terminó criminalizando a cultivadores que de repente estaban rescatando a su amigo extranjero que vino de México a pasar una semana para que no terminara comprando un prensado en la Ciudad Vieja. Tal cual. Ayer justo estaba hablando con una amiga de esto, ¿no? Como de la feminización de los delitos vinculados a las drogas también. Y me explicaba esto como que introdujo la LUC de que los delitos vinculados a drogas como que sí o sí son con prisión, por más que se logre reducir o no, pero como que... No, de hecho ahora no se puede reducir, si es de tráfico no podés reducir pena, y si tenés menores en la casa es un agravante, algo que nos pasa obviamente a las mujeres, ¿no? En general, ¿no? Bueno, tener niños en casa. Punta del Diablo hace poco. Bueno, ahí está, entonces eso puede hacer que el delito sea tipificado como mayor. El caso de Punta del Diablo fue muy emblemático y abrió la puerta a esta discusión porque nada, fue muy desgraciado. De hecho, hace muy poquito ella salió en libertad, estuvo presa hasta hace un par de meses, creo que en febrero, ahora a fines de febrero salió en libertad. Era el titular era duro golpe al narcotráfico. Ay, y los que favor, cultivamos... es que hoy yo estamos con los medios de prensa, hoy estoy con una calentura, no me hagan entrar en esa. No, y las plantas vos las mirabas de uno que cultiva y eran unas plantas espigadas, espantosas, que no iban a dar ni 5 porros. Esa gurisa pobre en mayo ya se quedaba sin porro. Pero bueno, nada, la diferencia en cuando caes en un control de rutina en la calle, en la que te ven la marihuana y dicen, es marihuana, no pasa nada, y cuando caes en el operativo Verano Azul, que estamos buscando al narco, y agarraron a la pobre muchacha ahí con una cajita de brownie. Y bueno, nada, desgraciadamente entramos en esa bolsa de delitos, pero bueno, hay una voluntad política de poner este tipo de discusiones arriba de la mesa que sin hablar bien o mal de un gobierno y otro, pero bueno, pasan estas cosas. El periodo anterior no se vio esto, al contrario, se vio como esto de mano dura y eso, y que se haya abierto esta puerta a descongestionar las cárceles, a buscar formas de penas alternativas, hace que, y también estudiar esto de qué pasa con esas personas que todavía están fuera del mercado regulado, ¿no? En este informe. Si bien hay un montón de personas que ya están en el mercado regulado, todavía tenemos un número grande de personas por fuera que tenemos que atraer, que ahí hay razones súper diversas, desconfianza en el registro, incluso a veces personales, a veces esto de pasar de un registro a otro. Sí, pero que haya un registro es un diagnóstico, entonces también sobre un diagnóstico también capaz que elaborar, porque como no le han ido a preguntar a la fuente, y hay también, ¿no? Los que legislan creyendo que saben sobre, y eso para todos los temas, entonces hay que ir a la fuente, ¿no es cierto? Hay que pagarle al arroz de los clubes y aparte, ¿sabes qué lo peor? Que siempre hay voluntad, porque probablemente vos tengas mucha voluntad de aportar para la construcción de las leyes, pero escúchame a mí, pero es con todo. Ya me calenté. Yo que dije que no me iba a calentar. Bueno, no me dejé hablar. No, también en su momento fue muy nuevo y había como muchos miedos. Era como los rumores de no, te vas a anotar ahí y después el gobierno va a cambiar y los van a perseguir a todos los que están anotados ahí. Y ese miedo creo que nunca se perdió, hay mucha gente que todavía lo tiene, si bien ha ido bajando un poquito y la gente empezó a ver en determinado momento que el registro era una garantía para no terminar. De hecho, una de los argumentos de los autocultivadores es que la caída del registro hoy, con las condiciones que tenemos, es perder garantías. Entonces, si bien estaría buenísimo no tener que registrarse, incluso, hay mucha gente que de repente quiere que más libertades incluso y que se pueda vender como una milanesa, sin tener que dar tanta vuelta, lo que sea. Ahí está. Hay como diferentes capas, digamos, de regulatorias a las que uno quiere llegar, pero nunca tenemos que olvidarnos que estamos bajo la sombra ahí de la ONU y de la Convención de Viena de estupefacientes de allá de los años 60, en la que dice que el cannabis es
es una sustancia peligrosa, está en una lista de sustancias peligrosas, La con ONU la cocaína. La ONU está despierta. Sí. La ONU está activa. Vos sabés que solo para traernos a estos muertos, mirá. porque después hay otras políticas internacionales que no, pero bueno, Uruguay es muy devoto de la ONU. Sí, son una cosa preciosa. Y bueno, y ha respetado a rajatabla esto de que el cannabis tiene que ser una sustancia controlada por el Estado, por eso es que como nosotros en orden jurídico tenemos que respetar las leyes de la ONU, otros países no, pero nosotros sí, bueno, ahí en ese sentido es que está operando el registro, pero bueno, es algo que está en discusión. El registro es algo que está en discusión por los derechos individuales, estas cosas que ustedes dicen, en qué medida ayuda y en qué medida expone, y decir simplemente, bueno, hay un límite de 6 por vivienda y no importa si está inscripto o no está inscripto, chau. Si tiene más de 6, fíjate si es un club y si no, bueno, narco. No sé, que es más o menos como opera la cosa. Pero bueno, todavía, yo creo que la caída del registro estamos más lejos que de otro tipo de cambios normativos, como esto de la caída de los 3 meses, o que el cambio sea más dinámico y que yo pueda salir de un club en Montevideo, irme a Maldonado, ir a un club en Maldonado, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, esto de que para cambiar de club también había ese tiempo, no lo sabía, por ejemplo. Pensaba que era solo para cambiar de tipo de los 3 permitidos. Sí, de hecho mucha gente no lo sabe y se da de baja un registro y cuando va a darse de alta de otro se entera ahí en ese momento que no puede por 3 meses y es como... ¿Y que hay el registro a veces en los clubes mismos? El registro unificado es un registro... El registro, si es en la oficina del correo, es un software que está unificado en todo el país y bueno, es un software encriptado, no sé si lo dije bien. Encriptado. Ahí va, que tiene como 5 llaves de seguridad, una la tiene no sé quién, otra la tiene no sé cuál, tiene como el mismo habeas data que el secreto bancario, o sea, si alguien lo quiere abrir, tiene que ser por orden judicial y bueno, un poco también para conservar esas garantías que decíamos de que no cualquiera puede saber si una persona... Incluso ni siquiera esferas del Ministerio del Interior, por ejemplo, podrían enterarse. Hubo alguna discusión de esa, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Si bien el dato persona, nombre, cédula, es un dato sensible, en un momento se puso en discusión, por allá por 2020, 2021, de si el domicilio era un dato sensible o no, y la AGESIC, que es la agencia que regula el tema de datos acá en Uruguay, resolvió que no, que el domicilio no era un dato sensible para ellos, entonces hoy el Ministerio del Interior, supuestamente en grandes esferas, solamente tiene una lista con todas las direcciones que tienen inscriptos cultivos, autocultivo y clubes, no las personas. Pero bueno, nosotros un poco la denuncia que hicimos desde la sociedad civil es que no tenés la persona, pero me siento en la puerta de tu casa, tarde o temprano te voy a entrar. No, pero es que si no es un dato sensible la dirección, yo paso direcciones de gente muy rancia que conozco para que te caemos, ¿no? Si no es sensible, no pasa nada. Bueno, habla con la GESIC. No incitemos al delito. Exactamente no. Pero bueno, Todavía fue complejo, incluso hubieron varias cosas, de hecho se puso... Se puso en una rendición de cuentas que la policía fiscalizara autocultivos y clubes, hicimos una marcha en contra, varias personas, porque bueno, era como, ni se te ocurra mandarnos a la policía a fiscalizar algo que no entiende, no por mala onda, no es que... No, porque nos juzgaban, no quieren que entre la policía, es porque algo estarán haciendo, ¿no? El tipo no entiende nada de planta, ¿qué le vas a hacer? ¿Fiscalizar qué? Si el tipo no sabe, para algo tengo un instituto de regulación y control del cannabis, regulación y control, 2 palabras de control me pusiste en el nombre, o sea, ¿qué más querés? No, aparte donde esa información esté mucho más abierta y no tan resguardada cuanto los nombres y quién está registrado, como dijiste vos, con 5 llaves, con un montón de... O sea, es de fácil acceso a que se filtre toda esa información y las cosas que se puedan hacer ahí. Y o sea, yo no tengo confianza en algunos actores del Ministerio del Interior a nivel económico, como para decirle dónde está un cultivo. Pero bueno, esa también es una discusión ahí a título personal que varias personas hemos dado, de que bueno, de que la desconfianza, cuanto más personas sepan, peor es. Y bueno, y también nos amparamos en algunos robos a clubes que hubieron hace unos años, en los que se veía un modus operandi como de conocimiento de manejo de armas, de estrategia, digamos, de
de avanzada, Sí, ¿viste? sí, No ese que salió ahora en la tele, que salía, Sí. hacemos mal, y los agarraron a los 3 días porque Sí, somos mamá. malos y miraba la cámara, así, posaba el gurí. Claro. Qué viaje, ¿eh? Qué viaje. Pero Así bueno. como está. quien no quiere la cosa, casi que No, se nos fue se nos fue el rapidísimo. Las efemérides, compañero. Le quedaron- no, Tenía efeméride. Al no, final, no. Y bueno, no al final les del hablé del programa. sistema endocannabinoide tanto, ¿eh? Bueno, Te segundo vamos programa. a tener que volver a invitar. Acá lo que nos pasa siempre en este programa es que siempre necesitamos una segunda parte. Siempre. Nos ha pasado con Queda casi toda la cortísimo, gente que sí. viene. Así que bueno, hay una segunda parte. Buenísimo. Tenemos la efeméride. ¿Qué hay ahora? Que tengo, bueno, hoy era un efeméride, es una sola, que con 2 o 3, algunas internacionales, hoy es otras locales, hoy es internacional, es una muy linda, es el Día internacional del beso. Mira tú. ¡Epa! Feliz Me día. avisado más temprano. Bueno, igual hay tiempo. Así que bueno, hoy es la oportunidad para chuponearse Sí. a alguien que tengan cariño. Siempre con consentimiento, Por exactamente, favor. muy importante. Por favor. Muy importante, todos conocemos el beso como forma de transmitir cariño, amor y afecto. Entonces, si quieren, denle un beso a la persona a la que tienen cerca y a la cual la quieran mucho. Ujú. También, Te iba a bueno. dar un beso, pero era muy romántico para ti. No, capaz que no. Pero te quiero mucho. En ese momento, yo también las quiero mucho. Pero, entonces quería preguntar si, por dudas, ¿tienen algún ranking como el peor beso que vieron en alguna película o algo? Porque, obvio, obviamente, lo que presencié. Milei y Fátima. Oh, es verdad. Milei y Fátima. Es verdad. ¿Lo vieron? Milei con Fátima. No, prefiero no. Bueno, sí, no, es no lo verdad. vean. O sea, de Feo, imaginarlo feo, nomás no me arrepiento. Feo, Muchas feo, gracias. feo, feo. Porque Sí, siempre sí. se guarda lo más lindo. Dice, ¿te acordás cuando esta pelea, esta escena de beso, la que levanta la patita abajo del paraguas? Entonces, yo quería empezar alguno feo. Yo que Sí, sé, con como ese él- rompiste el ranking, amigo. Sí, Rompí ranking, ¿no? eso Ya sí. está. Yo iba a Está decir el top que el beso entre 2 hermanos, aún no hermanos, en la primera película de Star Wars. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Una nueva No me esperanza. di cuenta. Hay un beso entre Luke y Leia, porque George Lucas todavía en ese momento no había armado el guión de la segunda y la tercera película. Después se dan hermanos. Exactamente, que después terminan siendo hermanos. Claro, Y pero no lo previó. Exacto, no lo previó y entonces dice, no, necesita un momento romántico, le piden del estudio y dice, y mete un beso acá entre Luke y Leia y después, Las incoherencias en las que Exactamente. ¿Qué caemos todos en tanta la vida, necesidad Oh, había de un no, momento yo qué romántico? sé. Me Ah. pregunto. La industria, No, la industria, claro, amiga. Sí, La por industria. eso, era el grupo. Sin romanticismo no Después quise traer algunas otras cosas bizarras ahí. A ver. Y Nos gusta no encontré tanto. Hay una película, como recomendación quería hacer una película de Kiss, pero como no la vi no la puedo recomendar. Ah, pero, bueno. porque con eso. Ah, yo la Pero, ¿la viste? Sí. Kiss contra los fantasmas y no sé qué carajo. vi. Sí, yo vi una película de Kiss. No ¿Cómo? creo que tengan muchas películas Kiss. ¿Kiss estábamos hablando de la banda Kiss? De La la banda banda. Kiss. Ajá. ¿Qué tenés para decir sobre la película? ¿Es tan mala como me la imagino? Yo no la personalmente recuerdo ni odio como a buena Kiss ni como y ahora mala, me así van a que- cancelar todos los fans de Kiss, que es una porquería. No, por favor. Y vengan de uno a la puerta de la radio. Pero siempre no van a cancelar por algo, no pasa nada. Igual los besos, yo qué sé, para mí, tal, cuando en esta cosa endogámica de que son hermanos, capaz sí, que, por eso. que no, pero bueno, que se bese Mira, la que gente. hagan lo que quieran. Está bueno que la gente se bese. Sean felices. Sí, sí. como Bueno, y entre cosas curiosas también, bizarras, hay un reality que se llama Love at First Kiss, yankee, Ujú. de la gente, así Amor como... al primer beso. Exactamente, como el primer beso, Gracias así por la como, traducción, amigo. como los programas de citas Para raros servir. estos. Sí. En este caso, las personas no hablaban nada, solamente se miraban y se decían, ¿te puedo besar? Para modo de pedir consentimiento, la persona le decía que sí y se chuponeaban. A partir de ese beso tenían que decidir si había una segunda cita, o sea, si había una cita después del beso o no. Bueno, puede dar para filtrar ya. Ok. Ay, pero mira, hay besos que están buenos y después la persona tremenda. Claro, si vos me facho. quieras, me garantizás. Ah, bueno, sí, pero Sí, ya exactamente. ya un beso desastre te puede dar uno. Decir que es un buen Por lo filtro. menos. Sí, pero Sí. bueno, pero... No sé ser si un se punto remonta a un interesante. beso Te desastre. ahorras una Sí, decepción, sí, ¿no? pero no. Porque Es bravo yo después, me chupa. imagino, ¿no? Todo un Es chamullo, ¿no? De la vieja usanza, eso que me gustan a Sí. mí, viste, que hablas día, cosas y todavía te da un beso, lo esperaba y es horrible y decís, pucha. Es verdad. Me Invertís- hubiera quedado en tiempo. casa. Yo creo que invertís- sí. Claro, invertís demasiado y después Optimización es del una cagada. Sí. Bueno, Yo creo que un es buen verdad. beso puede caer, pero verdad. un malo es difícil de que se remonte. Entonces ya ahí tenés un filtrito. Lo dejamos abierto al público. Ustedes Y consideren. dije difícil, no imposible por las dudas. No llegamos a un consenso en esta Sí, mesa. ahora que Puede estoy pasar. pensando, no sé si tuve experiencia de un mal beso, algo que Ay, diga, yo esto fue tuve una dos. porquería. ¿Sí? Creo que no tuve tanta mala el suerte. beso- Tantas malas El cosas. beso tortuga para mí es el peor.
Ay, esto, amiga, a El ver beso por dónde viene. tortuga, perdón a la gente que ve esta Concuerdo, tortuga. Todas las tortugas. Concuerdo, sí, Pero sí, que sí. sentís como que te da un beso una tortuga. Y te frena. Como, Nunca me dio un Sí. beso de tortuga, Ay, amigo. como que no, Como con poquito labio. como con poquito la ve en medio cabezazo. Yo me imaginé en extrema lentitud, así como que uno se quiere apurar y lo están frenando, No, ¿viste? Y es queda como la boca de una desesperado. tortuga dura. Y como que flashback de Vietnam me están mirando. Ay, no. Bueno, Eh, hay un video que es fantástico, que son dos personas que nunca besaron en su vida y están guardando su beso para el momento en el que se casen. Ay, no. Entonces, infelizmente no tenemos la pantalla, pero hay un video en YouTube de eso. Ahora, hay otro canal que yo lo seguía porque hace reacciones de cosas y fue donde tuve contacto con ese video del casamiento. Es de las cosas... es muy tierno, ¿Y pero si a la vez ves es de las horrible, te cosas vas a más casar desagradables. igual? No, es peor. Es peor que cualquier cosa que te puedes imaginar. Es como si fuera una mamá pájaro intentando alimentar a su pollito. Cómo se muerden. ¿Cómo te casás? ¿A dónde El qué? padre diciendo, ahora puedes besar a la novia, y la gente acá, ve la reacción de la gente, hombre, hace de acá. Bueno, no, cerramos, que mira, empezamos así nosotros y ya sabemos cómo termina, ¿no? ¿Algunas recomendaciones más? ¿Vos tenés Yo recomendaciones? voy a recomendar en realidad The Midnight Gospel, que es una serie Sí. animada Sí. de los productores de Hora de Aventura, que es como bastante volada. Es como un muchacho que vive en un planeta y tiene acceso a viajar como por distintos planetas, y en realidad está basada en un podcast que existió en la realidad, donde hablaban con distintas personas que eran idóneas en distintos temas, y lo que hacen es retomar esas conversaciones que tienen contenido científico, filosófico, etcétera, pero unirlo con una animación como muy viajada, Claro. donde el personaje principal interactúa con personas en estos distintos planetas. Y la primera tiene que ver con el uso de sustancias. ¿Ya? Muy Y bueno. está, no sé, a mi gusto está muy, Qué lindo, muy qué lindo. amable la explicación. Claro, está bueno. Y es como, no tiene como una única visión, porque al estar basada en el punto de vista de varias personas, se da como ese debate. Y después te enganchás y vas a querer ver todos los episodios Sí. que tratan Muy bien. el amor romántico, el duelo, mil cosas. Maravilla. Bueno, el Ro, ya tiraste una banda de recomendación ahí en la vuelta, ya anotó Vic, ahí la vi, tiqui, 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 tiqui. Sacando apuntes. Yo llego a casa de leer el sistema Endocannabinoide. Sí, yo, mirá, estaba pensando, qué película. Lo voy a retar a mi amigo Daniel Meyer, que me debe el estreno de un documental que está próximamente, pero no sé cuándo va a estar. Ok. Me encantaría tener una fecha que se llama Flowers in the Night, pero lo pueden seguir en el Instagram y eso, que habla un poquito de esta realidad en Uruguay de la criminalización del sector y bueno, y junta un montón de testimonios de diferentes personas, incluso hasta de la fiscal más controversial en esta historia, así que es bueno. un documental que no se estrenó todavía. Y bueno, y después pensé como libro algo relacionado al cannabis y pensé en dos libritos de cabecera, uno básico y uno avanzado, digamos. El básico que bueno, que a mí me abrió la puerta, digamos, a lo que es el cultivo más especializado, es la Biblia del cultivador médico de Cervantes, que lo recomiendo. Cervantes es un autor que es un libro que no es nuevito, es bastante viejito, pero te abre la puerta sobre los diferentes formas de cultivo, diferentes formas, bueno, el sustrato, los bichos, las luces, si querés incursionar en el indoor, bueno, diferentes parámetros como para entrar. Y bueno, y si ya les gusta mucho el cannabis, si ya quieren irse a algo muy zarpado en botánica, La marihuana botany de Robert Clark es un libro muy técnico de cannabis que les recomiendo a los que les gusta la biología pura y dura. Cuando esté el documental eso, avisanos que lo Les voy a mandar y lo voy a mandar a Daniel ahí que hable él del Arre. documental, porque es interesante, Dale. porque es de acá. Y estaba Claro. pensando Claro, qué había de acá para Más de acá. recomendar. Está Y, bueno, sí. y si bien hay documentales sobre la historia de la legalización, este quiebre del después y esta vuelta, Está bueno, este está retroceso legal que se vio a partir de 2020 con la introducción de la LUC y que bueno, y que agravó el tema del proceso abreviado, es interesante conocerlo. Muy bien. Muy bien. Sí, Sigan a la Roda de los Quedan Clubes. Sigan, sí. Sigan a La otra Pero quedan recomendación 3 es esa. minutos. Sigan a la Ro de los Clubes. Ahí hay un montón más de info. Y
Bueno, gracias por Ay, acompañarnos. gracias por invitarme cuando gusten, y nada, un Vamos gustazo, arriba. la verdad, lo pasé divino. ¿Qué tenías vos, Ander? No, mi recomendación quedó para la semana que viene. Dale, ok. Bueno, muy bien. entonces Le nos vemos. mando un besito a mi cuñada que está cumpliendo años hoy y no Toya, la voy a ir a Happy saludar. birthday to you. Un beso, Toya, que pases hermoso. Bueno, nos vemos el lunes próximo. Nos vemos el ¿Por lunes dónde, próximo chiquilinas? por FM Ciudadela 88.7. Arde la ciudad. Nos vemos. Yo deseo 100 años sabático, soñar deprisa, vivir despacio, andros, carretera, lucha y buenos ratos, mucha cumbia, amor y vatio,